Esta Copa del Mundo viene siendo de las más conversadas de la historia, y Argentina está siendo tirada a los leones acusada de favoritismos, que la FIFA la quiere campeona, que Infantino es un corrupto, aunque esto pueda llegar a ser verdad, que llevan de la mano a Messi, que no lo echaron ante Argelia, que las cortitas van para el mismo lado, que no jugó contra nadie, etcétera, etcétera. Los argentinos nos defendemos como podemos, pero no escuchar el trasfondo sería hacernos trampas al solitario. La corrupción en los mundiales existió siempre, en mayor o menor medida, sea por razones políticas, económicas, de marketing, de intereses ocultos, etc. En 1930 Uruguay, que venía de ser 2 veces campeón del mundo en los Juegos Olímpicos, y aclaramos, 2 veces declarado campeón del mundo, pero no ganador de la Copa del Mundo, esa que se jugaba en su tierra por primera vez en 1930. Como local era superior a todos y el único enemigo era su clásico rival, que era Argentina, a la que había vencido en 1928 en Ámsterdam. Estaba cantado que la Celeste iba a ser campeona, a como diera lugar, de la primera Copa del Mundo y sumaría su tercera estrella de campeón del mundo. A los argentinos les hicieron la vida imposible. Amenazas cuando jugaba los partidos anteriores a la final, justamente amenazas antes de la final, donde hubo aprietes de parte de los uruguayos, y fundamentalmente en el entretiempo. Tanto que Argentina se fue ganando 2-1 después de los primeros 45 minutos, y cuando volvió a la cancha no levantaba las patas después de la pesada que se comió en los vestuarios. Estaba cantado que iba a suceder. Era imposible que los argentinos fueran campeones. En 1934 llegó la aberración del duce Benito Mussolini, que hizo el Mundial en Italia como propaganda política del fascismo. Hubo presiones a todo el mundo, aprietes a la FIFA, a los rivales, los jueces, y antes de la final, el mismo Benito alentó, amenazó a sus jugadores y, por supuesto, a los checoslovacos, que eran los rivales. Ellos justamente recibieron su merecido apriete para que, por supuesto, ni se les ocurriera ganarle a los tanos. Y hablamos de cosas pesadas como amenazas de muerte, no amenazas de nenazos como ahora vía Twitter. Estaba todo tan arreglado que en la final, en el saludo inicial antes del partido, los italianos hicieron el saludo fascista. Y el juez sueco también, después de haber sido obligado por la organización del torneo. Una locura. Italia ganó 2-1 y en 1938, aún con poder residual de Mussolini, ganó su segundo mundial en Francia. A su llegada a Italia, Mussolini les hizo un fuerte pago económico a sus jugadores y los trató como héroes por seguir demostrando el poder fascista en el fútbol. En 1966 el mundial iba a Inglaterra, los inventores del fútbol, por primera vez. De los últimos 4 mundiales hasta ese momento, en 3 habían ganado los sudamericanos, Uruguay en el 50 y Brasil en el 58 y el 62. Ahora era imperioso el triunfo europeo y sobre todo el inglés, y la eliminación a como diera lugar de los únicos que podían sacarlos de competencia, los sudamericanos. El vínculo gobierno, monarquía y FIFA, con su presidente el inglés Stanley Rous, hizo el resto. A Brasil le pegaron como nunca antes se había visto a un equipo y no pasaba nada, aunque en esa época era normal el juego recio y no había rojas, pero sí se podían expulsar jugadores, cosa que igualmente era poco común. A Pelé lo salieron a cazar todo el mundial y lo terminaron de romper contra Portugal. Uruguay y Argentina eran los siguientes, pasaron a cuartos de final. A Uruguay le pusieron un juez inglés ante Alemania y a Argentina un alemán ante Inglaterra. Los partidos fueron 2 afanos. A Uruguay no le cobraron un penal más grande que una casa y le echaron 2 jugadores, y a Argentina nada menos que a Ratín a los 35 minutos del primer tiempo, capitán y hombre clave, que al menos tuvo el gesto de escupir en la alfombra de la reina y retorcer la banderita británica que estaba en el palo del córner. En la final cantada, Inglaterra le ganó 4-2 a Alemania con el famoso gol fantasma de Hurst en el alargue. En 1970, en el último mundial de Pelé, había que darle su revancha tras 1966 y la FIFA le dio todos los mimos. En cuartos de final, un gran Brasil enfrentaba a Uruguay. Probablemente le hubiera ganado en cualquier lado, pero de la nada y ante el pedido brasileño, cambiaron la sede establecida, que era el Azteca de México, y la pusieron en Jalisco, donde Brasil venía jugando desde que había empezado el mundial, obligando a Uruguay a viajar desde Puebla, donde se concentraba, a Guadalajara, es decir, 600 kilómetros en bus. Ganó Brasil 3-1, pero echando aceite, después de ir perdiendo 1-0. Igualmente, la meta había sido cumplida.
Y aunque no nos guste, en 1978 la ayuda fue para Argentina. La dictadura argentina necesitaba legitimarse mostrando una gran cara del país en medio de una de las dictaduras más sanguinarias de América y contó con el apoyo de la FIFA. Para la gran propaganda argenta entonces, no solo fue el 6-0 a Perú, aunque allí hubo de todo, decenas de testimonios, relaciones diplomáticas, visitas de Videla al vestuario peruano y luego acuerdos económicos entre ambos gobiernos que alimentaron y alimentan las sospechas. Sí, claro, Argentina era un cuadrazo y tenía a Menotti como entrenador. Y sí, estuvo el tiro de Ressenbrink en el palo en la hora, pero sería muy inocente creer que ese mundial no se iba a quedar en Argentina. Lamentablemente, pero es así. En menor escala pasó lo mismo con Uruguay en el Mundialito de 1980 organizado por su dictadura. ¿Quién iba a salir campeón? Uruguay, por supuesto, y así pasó. En 1990 Maradona ya era un incordio para la FIFA. En 1986 se había contado con el favor de la mano de Dios, que ayudó a Argentina a eliminar a Inglaterra, aunque después llegó el gol del siglo. El del 90 era un mundial para el europeo, preferentemente Italia. Argentina estaba rota y nadie creía que pasaría octavos enfrentando a Brasil. Pero cometió el error de ganarle al dueño de casa en la semifinal con los Tanos del Sur a favor de Argentina. Ante Alemania en la final, la suerte estaba echada. El equipo tenía 1000 lesionados y suspendidos, entre ellos Caniggia, el único socio fiable de un Diego que jugaba casi sin piernas y solo con el corazón. Estaba claro el triunfo alemán. Llegó el penal de Sensini a Rudi Feller y chau. Cuando un seleccionado está marcado, este tipo de jugadas marca justamente para qué lado tira el sistema. Si eso le hubiese pasado a Inglaterra en 1966 o a la Italia en 1934, jamás le hubiesen cobrado ese penal en contra. ¿Se entiende? En 1994, después de que los poderosos italianos le soltaran la mano a Maradona y lo suspendieran 1 año y medio por doping, con Diego tirando dardos para todos lados y Avalanche, presidente de la FIFA, como receptor de varios, llegó el Mundial de Estados Unidos 1994. Argentina tenía un cuadrazo, hasta que le saltó el doping por efedrina a Diego y se terminó la historia. ¿Se equivocó Maradona? Probablemente, pero lo seguro es que, con doping o sin doping, a esa Argentina la iban a bajar a como diera lugar. Pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Pero también podemos hablar entre medio de lo que pasaba en otras confederaciones, en este caso como la Conmebol. En la Copa América de 1995, Argentina tenía controlado a Brasil en la semifinal en Uruguay, hasta que llegó uno de las manos más grandes de la historia, que fue la de Tulio, y derrota en penales. Lo del juez peruano Tejada no se entiende hasta hoy. Final perfecta para esa Copa. Uruguay local versus Brasil, campeón del mundo. En 1998, como pasa siempre, el sorteo del Mundial estaba arregladísimo. Francia se hizo uno a medida y evitó a Brasil, el cuco del torneo, recién hasta la final. Hasta el mismo Platini, integrante del comité organizador y luego capo de la UEFA, aunque después terminó como terminó, se mató de la risa. En 2001, siguiendo con la Conmebol, la Copa América fue en Colombia. Argentina se bajó por razones de seguridad y Uruguay y Brasil mandaron un equipo C más que B y el título de esa copa estaba cantadísimo que iba a ser para los cafeteros. En 2002 llegaron 2 robos indescriptibles en los mundiales de parte de los jueces a favor de Corea del Sur, local junto a Japón. Japón justamente llegó a octavos en lo que fue su mejor posición histórica hasta ese momento. Volviendo a Corea del Sur, hay que decir que ante Italia en octavos se vivió la brillante labor del ecuatoriano Byron Moreno, árbitro, y ante España en cuartos en penales justamente destacó la actuación del juez egipcio Al Gandur. Es decir, tanto Moreno como Gandur tuvieron actuaciones decisivas y flagrantes para eliminar a 2 poderosas selecciones y darle vía libre a Corea del Sur. Una vergüenza absoluta. En 2014 Argentina, sin brillo pero efectiva, llegó a la final con Alemania, pero era imposible que saliera campeona del mundo en la casa de su máximo rival, Brasil, que se había comido la peor goleada de su historia en semis, 7-1, justamente ante los teutones. Sencillamente era imposible. Es cierto,
Di María no estaba e Higuaín y Messi erraron 2 goles imposibles, pero el penalazo de Neuer al Pipita no cobrado no tiene explicación, como tampoco la no expulsión de Huguidis a los 33 minutos por un patadón criminal a Zabaleta. No iba a ser nunca para Argentina esa copa, nunca. En 2016 asumió Infantino en FIFA y en 2017 el Chiquitapia en la AFA. Y bueno, no nos engañemos, las buenas comenzaron a venir. Como todas las sedes en los últimos años, en ese antro de corrupción que es la FIFA, como la UEFA, Conmebol y demás organismos que se venden al mejor postor económico, Rusia se quedó con el Mundial en 2018, pero Argentina venía de una etapa muy mala y fracasó con Sampaoli. Pero después las cosas comenzaron a mejorar con Scaloni. Se comenzaron a realizar Copas Américas casi cada año para que Argentina ganara alguna y el legado de Messi se robusteciera, y aquello se logró definitivamente en Brasil en 2021. Y en 2022, bueno, una copa en un país plagado de denuncias en su etapa de construcciones de estadios, de infinitas cantidades de derechos vulnerados y miles de etcéteras más, pero la plata es la plata y cuando rueda la pelota a nadie le importa más que eso. El vínculo Paris Saint-Germain, de dueños cataríes, Infantino, FIFA y AFA, con Messi como figura del PSG y de la selección, hizo que esta vez las chiquitas fueran todas para Argentina y los penales, claros o no, también. Para que el cuento sea soñado, el negocio redondo y el legado de Messi en el que iba a ser su último mundial fuera eterno, debía ganar ese mundial. Y así pasó. Pero es cierto que Argentina tuvo 2 definiciones por penales y pudo haberlas perdido, aunque no dejaba de ser favorita por tener mejores jugadores en general, a Messi y sobre todo al Dibu Martínez, el máximo especialista en atajar penales en los últimos años. Y en 2026 pasa lo mismo, el viento de cola siguió a favor de Argentina. Las cortitas siempre es para este lado y con VAR, como pasó en 2022 tras su inclusión en 2018, más todavía. El calendario se hizo más fácil de lo esperado porque perdieron rivales que pudieron caer en esa zona. Pero como decimos, cuando estás tocado por la varita de la FIFA y demás negociados millonarios, marketing, TV, publicidad, más en este caso donde Leo es la cara de la MLS en Estados Unidos, en ese 50 y 50 que pueden ser las jugadas, siempre, pero siempre van a caer de tu lado. No podemos cambiar esa realidad, solo fingir demencia y alegrarnos porque estamos cerquita una vez más. Pero entendamos algo, cuando se vaya Infantino, cuando Tapia se termine, cuando Messi se retire, llegarán otros que buscarán su negocio multimillonario y a esos les interesará que ciertos países reciban el Mundial, se venderán al mejor postor y harán que vayan en carro tirado por caballos a las selecciones que más les convengan, sean por jugadores o lo que se les ocurra. Y de nuevo, con el VAR, una medida más para digitar jugadas y acatar órdenes para que se cumplan los deseos de los que mueven la aguja. Es todo joda, sí, tristemente, o al menos así ha sido la mayoría en la historia de los mundiales. No esperen más un Uruguay dando un maracanazo en 1950. Se terminó, porque no sirve para el negocio. Si la FIFA sabe que va a gastar 10, esperará recaudar 1000 y hará lo que sea para que eso suceda. Es como el cine actual. Jamás irá a pérdida. Jamás una productora se fundirá por una película que les dé justamente pérdidas. Jamás nadie quedará en bancarrota. Al revés, cuantas más selecciones jueguen los mundiales mejor. Más joda, más negocio, más guita. Ahora imagínense que se anuncian 64 selecciones y ya hoy con 48 fue impresentable. Porque además en este mundial de Estados Unidos fue una cosa insólita, plagada de irregularidades con las selecciones, con distintos tipos de personalidades, de decisiones insólitas, con Trump dando órdenes a Infantino y diciéndolo contento a todo el mundo. Antes, al menos, se jugaba sucio, pero de callado. Y ni hablemos de los 4 tiempos y etcétera, etcétera, etcétera. Y, lamentablemente, para las selecciones pequeñas solamente quedaron los consuelos de las actuaciones heroicas de pasar a 16avos, a octavos, pero con este sistema cada vez más los únicos ganadores serán los países grandes y ninguno más.